Zona Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Las 7 de la mañana con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Abríguese bien. Comienza el año, comienza un poquito el frío en el centro del país, así que bueno, pues hágalo, abríguese y aliméntese de manera adecuada. Ya lo sabe que los médicos y los nutriólogos recomiendan que en esta época del año pues debemos no de abusar, porque es una mala palabra el abuso, pero sí comer más, incluir más en nuestra dieta la vitamina C. Lo podemos hacer a través de limón, de naranja, mandarina, que es una época donde hay mucha mandarina. Vamos, hay que cuidarnos a lo largo de todo lo que resta del año, que es muchísimo, prácticamente todo. Fer, nos preparaste un resumen, ¿verdad? De todo lo que ocurrió en el 2015, hechos muy relevantes. Así es, hoy será la primera parte, los primeros 6 meses. Mañana ya les presentaré la segunda parte de los hechos más relevantes del 2015. El 2015 concluyó. Sin embargo, se trata de un año con vasta carga informativa, misma que indiscutiblemente lo hará trascender como un año histórico, no solo en México, sino en todo el mundo. En enero, los ecos por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, cobraron más fuerza en medio de las declaraciones emitidas por las autoridades respecto a lo sucedido. Por otra parte, la Ciudad de México se paralizó con una noticia que a todos nos entristeció. Me refiero a la explosión de una pipa de gas, propiedad de Gas Express Nieto, ocurrida el 29 de enero, en inmediaciones del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. En otro orden de ideas, en lo que compete al mundo de las telecomunicaciones, fue en enero cuando nos enteramos que la transnacional AT&T, que compró Iusacell en el último trimestre del 2014, planeaba iniciar operaciones el 2015 y además decidió comprar el negocio inalámbrico de Nextel en México por casi $2 millones. En el mundo, se registró un atentado terrorista en contra del semanario francés Charlie Hebdo. El ataque fue orquestado por 2 hombres encapuchados que portaban armas de fuego con las que asesinaron a 11 personas e hirieron a otros 11, en supuesta venganza por el honor del profeta Mahoma, fundador del Islam. Comenzaba a tomar ritmo el 2015 al tiempo que crecían los rumores respecto a que el entonces procurador de la República Mexicana, Jesús Murillo Caram, se iría de la dependencia, mismos que fueron realidad. Y fue Arely Gómez quien asumió el mando y con ello la investigación del caso Ayotzinapa justo cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asumió que nuestro país atravesaba por una de sus peores crisis en materia de derechos humanos. Mientras tanto, al sur de América, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a autoridades estadounidenses de estar detrás de un intento de golpe de Estado, y fue cuando hizo un llamado al pueblo y a los oficiales patriotas para que se mantuvieran en estado máximo de alerta. El mundo del espectáculo, específicamente el de la cinematografía, este año trajo buenas noticias para los mexicanos. Y es que, ¿quién no se emocionó y enorgulleció por los logros de Alejandro González Iñárritu, el cineasta mexicano quien hizo historia en los premios Oscar 2015 con la cinta Birdman y volvió a casa con 4 galardones de las 9 categorías en las que estuvo nominado al filme? Marzo del 2015, un mes que se convirtió en el escenario de noticias que cimbraron el país y el mundo. Escuchemos por qué. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a través del documento de Precriterios 2015 entregado al Congreso de la Unión que para el 2016 se realizaría un ajuste de gasto por una cantidad de 135,000 millones. En tanto, la aeronáutica vivió otro difícil momento en marzo. Debido a un accidente aéreo ocurrido en Francia, fue un Airbus A320 de Lufthansa, propiedad de Germanwings, el que se estrelló en los Alpes franceses. Viajaban en él 150 personas. Finalmente, marzo nos dejó un triste recuerdo. Me refiero al fallecimiento de Pedro Aguayo Ramírez, mejor conocido como el hijo del perro Aguayo, quien perdió la vida en medio de un encuentro que se celebraba en Tijuana, Baja California.
marcó el fracaso de Grupo Radio Centro, cuando intentaba hacerse de los derechos de la nueva cadena de televisión abierta en México. Fue prácticamente en el último minuto cuando Francisco Aguirre, dueño de Grupo Radio Centro, anunció que no logró reunir los 3.058 millones de pesos que la compañía ofertó al Estado para operar una cadena televisiva. También es recordado este mes porque se logró consolidar la inversión de Toyota y Ford en México por la cantidad de 3.500 millones de dólares. Los contrastes en las noticias fue una característica de este año, puesto que apenas transcurría el cuarto mes del año cuando se dio a conocer el Índice Global de Impunidad 2015, en el que a nuestro país no le fue nada bien, ya que se ubicó como el segundo país con mayor grado de impunidad entre un total de 59 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo, a Nepal le tocó vivir una de las más grandes desgracias tras el terremoto registrado, el cual arrasó con aldeas y dejó al menos 5.000 muertos. Cerca de 11.000 más resultaron heridos y 450.000 damnificados. Esto con base en datos del Ministerio Interior de Nepal. Tristeza, indignación, impotencia y muchas interrogantes surgieron tras el atentado terrorista en Kenia. Recordemos que un grupo de islamistas somalíes, Shebab, ingresaron a una universidad enmascarados y protagonizaron una pesadilla al tener a estudiantes como rehenes por más de 12 horas y arrebatar despiadadamente la vida a 147 alumnos. Este atentado fue considerado el más grave desde 1998. En lo que al deporte respecta, el futbolista Cuauhtémoc Blanco dijo adiós a las canchas a sus 42 años de edad, y lo hizo como un campeón de la Copa MX cuando el conjunto poblano le ganó 4-2 a Guadalajara, y fue de esa manera que alcanzó su quinto trofeo, para instalarse junto al América y León como uno de los máximos ganadores en la era profesional. En mayo fue noticia la dramática caída de las acciones de OHL México, y así, la concesionaria ligó su 12ª jornada con pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores y perdió 17.079 millones de su valor. En este sentido, y como un hecho inédito, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó a la Secretaría de la Función Pública la realización de auditorías sobre los contratos vigentes que la entidad federal tiene con la empresa OHL México, a fin de corroborar que los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia. En temas locales, la Ciudad de México se paralizó debido a la lucha entre taxistas y Uber, ante lo cual esta nueva modalidad de transporte que hace uso de las plataformas tecnológicas respondió dando viajes gratis, y mientras algunos capitalinos padecían la situación, otros se beneficiaron, al tiempo que Easy Taxi, otra plataforma móvil, entró a la contienda otorgando descuentos a sus usuarios. En la línea 5 del sistema de transporte colectivo Metro se registró el choque entre dos trenes y, de acuerdo con el dictamen técnico del Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes, se debió a un doble descuido por parte del personal. En otro orden de ideas, la riqueza de Carlos Slim se redujo en 97.223 millones de pesos, y esta nueva baja recayó en América Móvil, cuyo valor retrocedió 60.434 millones de pesos. Le siguieron Grupo Carso, que bajó 21.066 millones de pesos, Minera Frisco, con 12.829 millones de pesos, e Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, con 8.160 millones de pesos. Junio del 2015 pasará a la historia como el mes en el que el proceso electoral dio el triunfo a un nuevo partido. Me refiero a Movimiento Regeneración Nacional, al menos en la capital del país, en donde le arrebató la mayoría al Partido de la Revolución Democrática en las urnas, obteniendo el triunfo en delegaciones que habían sido gobernadas por el Partido del Sol Azteca, y arrebató posiciones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue en Nuevo León en donde los ciudadanos dieron su confianza a Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, quien ganó las elecciones a gobernador como candidato independiente, hecho que marca un precedente en nuestro país.
No dejemos de lado el ruido que causó y las diversas reacciones de la llegada de la actriz y empresaria Carmen Salinas a la Cámara de Diputados en representación del Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, fue en junio cuando el fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, anunció la llegada de Amazon a México y se llevó a cabo en el lanzamiento de la versión completa de su tienda en línea. Una situación que nos tomó por sorpresa fue la repentina cirugía a la que fue sometido el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le fue extraída la vesícula biliar, de manera exitosa. ¿Cómo no recordar al magnate Donald Trump y su inesperado lanzamiento de candidatura para conseguir la nominación republicana a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016? Lo recordamos y seguramente más de uno se vuelve a enojar. Y no es para menos, ese personaje vaya que arremetió en contra de los mexicanos inmigrantes y de manera directa señaló a México como un país que envía a Estados Unidos personas problema, criminales. Así lo dijo Trump. Finalmente, el deporte también fue protagonista en este mes, aunque de manera poco positiva para la selección tricolor, y es que México se despidió en la primera fase de la Copa América. Jaime Auditorio, esto fue lo más relevante, lo que más marcó el año pasado, ya se puede decir, sí. El año 2015. Gracias, Fer. Vamos a regresar más adelante contigo y mañana esperaremos la segunda parte. Hubo hechos muy trascendentes ya en la segunda parte, en la segunda mitad del año. Pues un hecho que cambió y radicalmente todo lo que sucedió fue, pues entre otras tantas cosas, la fuga del Chapo Guzmán y bueno, pues todo esto que conocimos ya con el tiempo. Gracias, Fer. Más adelante regresamos. Vamos a hacer una pausa comercial, las 7 de la mañana con 27 minutos, tiempo del centro del país. Volvemos. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos.